¿qué tal? Mi nombre es Manuel Poncio Madero y el día de hoy me encuentro aquí para presentarles la defensa de mi proyecto final de la maestría de Administración y Finanzas, titulado Fuentes de financiamiento para proyectos emprendedores en México. Primeramente quisiéramos definir cuál es el problema que surge para tratar de tomar este tema, que son las fuentes de financiamiento para proyectos emprendedores. Y viendo un panorama así un poco general en el país, pues durante los últimos 80 años se podría decir que el país jamás ha llegado a alcanzar ese crecimiento económico que se busca, ¿no? Que es el deseado, y por lo general siempre se queda por debajo. Uno de los principales esfuerzos del gobierno y de la sociedad, ¿no? Pues es impulsar ese crecimiento. Una de las estrategias que está utilizando el gobierno es el tratar de impulsar a las pequeñas y medianas empresas. Una fase antes de estas pequeñas y medianas empresas están todos los proyectos emprendedores, que es lo que vamos a abarcar en este tema. En México, según cifras de CNN Expansión, solo el 35% de las empresas sobrepasa los primeros 2 años de vida. ¿Cuál es una de las principales razones? La falta de financiamiento. ¿Qué significa esta falta de financiamiento? Esta falta de financiamiento significa que los proyectos no encuentran los recursos suficientes para seguir operando. Quizás una de las principales fuentes siempre es buscar los recursos propios, pero por lo general debería haber muchas otras alternativas. El objetivo de este proyecto es analizar las fuentes de financiamiento que existen actualmente, investigarlas a profundidad, conocer sus pros, sus contras, sus qués, sus cómo, sus cuándos, para poder llegar a crear un proyecto en el que podamos acercar todas estas fuentes de financiamiento a los proyectos, o dejar claro los puntos más rescatables que tienen y los puntos en donde se debe trabajar. En el siguiente punto vamos a comentar la hipótesis. Para este proyecto fue muy complicado definir una sola hipótesis por la consistencia del proyecto y por todo lo que involucra. Se desarrollaron diversos cuestionamientos que son los que vamos a tratar de analizar durante este proyecto. Algunos de estos cuestionamientos son: ¿cuáles son las fuentes de financiamiento existentes? ¿Qué ofrecen las fuentes de financiamiento que existen actualmente? ¿Son adecuadas y están al alcance estas fuentes? ¿Existen financiamientos que no se conocen en México? Para poder contestar todas estas preguntas que se formularon durante la hipótesis, vamos a platicar un poco de todo el marco teórico de lo que se ve involucrado en este proyecto. Primeramente platicamos un poco del financiamiento. Por ejemplo, las líneas de crédito. Existen muchas líneas de crédito que pueden ser las que los bancos otorgan para otorgar estos créditos a los proyectos emprendedores. El gobierno también tiene diferentes propuestas que ofrecen. Amigos y familiares, que al final del día, hoy en día, ellos se convierten en la principal fuente de financiamiento para todos estos proyectos. El gobierno, como lo comentamos, cuenta con instrumentos como el capital semilla. A través de la Secretaría de Economía es el principal financiamiento a nivel nacional para todos estos proyectos emprendedores. También la ANAFINSA, en conjunto con la banca, ya otorga créditos y de manera independiente. Los inversionistas, que en este caso forman un papel fundamental, todos estos proyectos de inversionistas ángeles, que son quienes analizan los proyectos y, viendo un proyecto solo en papel de un emprendedor, son capaces de financiar este proyecto. Para continuar, es importante definir qué es un proyecto emprendedor. Un proyecto emprendedor es aquel proyecto que aún no se ve cristalizado. Es un proyecto que se puede decir que se encuentra en un plan de negocios, que está todavía en papel o hoy en día en algún medio electrónico, y es quizás solo una idea o un pequeño avance, pero es un negocio que todavía no tiene la fortaleza financiera, digamos, para acceder a un tipo de crédito convencional. Esto es lo que llamaremos un proyecto emprendedor. Existen muchas asociaciones que hoy en día son las principales impulsoras de todos estos proyectos emprendedores, que son las incubadoras de negocio.
Los principales impulsores de estas incubadoras de negocio hoy en día son las universidades y algunos gobiernos, pero principalmente las universidades. Una vez definido todo el marco legal, más o menos lo que involucra los aspectos y los temas importantes a considerar, avancemos a lo siguiente, que es el proyecto. El proyecto en sí se dividió en un análisis a profundidad, que fue analizar todas las opciones posibles que se pudieron considerar como fuentes de financiamiento para estos proyectos emprendedores, que se dividieron en tres principales categorías. La primera, que es el gobierno, la segunda, que es la banca, y la tercera, lo que son la iniciativa privada, y una cuarta alternativa, que son todos aquellos proyectos que se están dando en el extranjero y que actualmente en México no se están utilizando. Tomando en cuenta la primera, que es el gobierno, pues según los estudios el gobierno es el principal impulsor de todo para otorgar créditos a todos estos proyectos. Su principal producto es el capital semilla, que es un financiamiento que se da a proyectos 100% emprendedor, sin haberse cristalizado todavía, en una fase inicial. También otorgan apoyos a través de la ANAFINSA, como se había comentado, y la ANAFINSA ofrece un esquema de crédito particular que ha sido de gran agrado, que es el único que involucra a la banca a través de 4 bancos principales, que son Banorte, Bancomer, HSBC y Scotiabank. En asociación con estos bancos otorgan créditos a proyectos con una tasa accesible, y es una alternativa más que se ha venido creando de parte del gobierno, siendo el primer paso involucrando un poco a la banca. La banca, como se ha comentado, salvo de esos 4 grandes bancos, no ofrece ningún crédito a un proyecto emprendedor. La iniciativa privada trata de atraer principalmente este financiamiento mediante todos los ángeles inversionistas. Estos ángeles inversionistas son asociaciones las cuales buscan y esperan a que les lleguen los proyectos emprendedores, se analizan, tienen equipos especializados y otorgan el financiamiento. No solo es financiamiento, también tiene que ver mucha asesoría, herramientas, networking, todo lo que ellos vean posible para cristalizar ese proyecto. Tomando en cuenta esos 3 principales jugadores que son los que otorgan el crédito, nos involucramos un poquito investigando qué está pasando en el extranjero y encontramos que el formato de financiamiento de moda es el crowdfunding, en donde uno expone su proyecto mediante alguna página web como puede ser kickstarter.com. Lo que ellos hacen es muestran tu proyecto, tú pides un monto y la gente hace donaciones para financiar tu proyecto. Estas son donaciones, ¿por qué? Porque pues al final del día ellos, a diferencia de un ángel inversionista, no están buscando ser accionistas de la empresa. Por lo general a estos se les ve recompensados con diferentes paquetes que el emprendedor arma para recompensar y agradecer el apoyo que ellos están ofreciendo. Otro método que puede ser es un programa que se utilizó en Estados Unidos y originalmente en Gran Bretaña, en donde a través de la cadena BBC era un programa que los emprendedores llevaban su proyecto con 5 inversionistas, el proyecto se televisaba y ahí mismo estos inversionistas ofrecían financiar estos proyectos a cambio de una participación accionaria. Son programas de gran éxito televisivo en donde pues llegan a ganar los inversionistas, los emprendedores y en este caso pues la cadena de televisión. Llegando a la parte de los resultados de este proyecto, vamos a tratar de contestar brevemente algunas de las preguntas que se formularon dentro de la hipótesis. Por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento existentes? Pues como se comentó, una son los bancos, que solamente a través de su proyecto con AFINSA ofrecen ese capital inversionista. Otros son los ángeles inversionistas, todas estas sociedades de inversión que buscan proyectos emprendedores para poder capitalizarlos. Y la otra es el gobierno, a través de sus programas como lo son Capital Semilla,
Afinsa, la Secretaría de Economía, México Emprende, en donde buscan capitalizar a todas estas nuevas ideas que llegan al mercado. Una segunda pregunta es, ¿qué ofrecen las fuentes de financiamiento existentes? Bueno, pues muchas ofrecen un buen plazo para los proyectos, ofrecen tasas de interés que varían, siendo a lo mejor muy bajas las del gobierno, ya que su principal intención es fomentar la creación de nuevos empleos y empresas que a la larga son las que van a generar riqueza para este país. Quizás los bancos con a lo mejor tasas de interés un poco más medianas, pero que no están al alcance de estos proyectos, y los inversionistas que a lo mejor son los que piden más a cambio, pero al igual son los que pueden ofrecer más a cambio al ofrecer todas estas asesorías, todas sus relaciones que ya pueden haber creado, y pues quizás esa posibilidad de capitalizar e impulsar mucho más todos estos negocios, ¿no? ¿Son adecuadas todas estas alternativas? Sí, muchas de ellas sí son las adecuadas, pero no son suficientes. No cabe duda de que en México hay muchos proyectos que siguen muriendo por falta de financiamiento, y es importante seguir buscando diferentes alternativas, quizás dentro de las mismas opciones, pero necesitamos que la banca se involucre más, que el gobierno cree más apoyos, que los gobiernos estatales y municipales también participen, y que los ángeles inversionistas, que en la mayoría son de capital extranjero, no estén tan limitados, ¿no? Digamos que también haya capital mexicano. Una pregunta adicional es, ¿existen fuentes de financiamiento fuera de México que no se estén utilizando hoy en día? Sí, sí las hay. Quizás la más popular, como se comentó anteriormente, en la parte del proyecto del crowdfunding, que hoy en día a través de las redes sociales y el internet es un método muy popular de financiamiento. Puede ser otra vez las ofertas públicas iniciales de las empresas. Muchas empresas utilizan hoy en día este método. Quizás muchas de ellas no son un proyecto emprendedor, pero puede haber proyectos como Facebook, por ejemplo, que aún financieramente no son muy 100% estables, y aún no se sabe cómo pueden explotar todos sus recursos, pero ya están por salir a la bolsa por todo el valor que han creado como una marca o como un concepto. Y bueno, para concluir con la defensa de este proyecto, yo creo que sí existen alternativas importantes de financiamiento en México. Definitivamente hay capital para financiar a todos estos proyectos, pero no son suficientes. El gobierno debe involucrarse más, necesitan crear más programas. Quizás el federal está haciendo su parte, pero necesitamos que gobiernos estatales y municipales también empiecen a tomar más en serio, porque al final del día no están tan preocupados por ellos generar e impulsar todo este desarrollo económico, sino están muy a la expectativa de que el gobierno federal sea el que les siga enviando los recursos para administrar sus distintos gobiernos. Hace falta también mayor exposición. Sin duda alguna la banca no está aportando lo que debería de aportar, siendo ellos a través del crédito los principales impulsores del desarrollo económico del país. El que solo 4 bancos estén involucrados y solo a través de un proyecto en particular que en asociación con Afinsa no es suficiente. También los ángeles inversionistas, está bien, hay proyectos, hay algunas empresas que están 100% involucradas en fomentar y apoyar estos proyectos a través de financiamiento, asesoría, de desarrollo de negocios, networking, pero no son suficientes. Muchas de ellas, la mayoría, vienen de capital extranjero. ¿Qué pasa? Pues que quizás todos estos empresarios mexicanos que han hecho grandes fortunas gracias a los consumidores mexicanos, quizás como parte inclusive de una responsabilidad social, deberían de empezar a voltear la cara no solo para sus proyectos, sino al final del día estar involucrados en financiar todos estos cientos de miles de proyectos que están ahí a la espera y ávidos de obtener un financiamiento que les ayude a continuar creciendo, y a muchos de ellos a no morir como empresas. Sería todo, agradezco su atención, hasta luego.